Una de las competencias más atractivas del deporte rey está próxima a su fin para esta temporada. La UEFA Champions League es el torneo futbolístico que reúne a los mejores clubes de Europa. Pero ¿sabías que existen curiosidades y leyendas urbanas que desconoces de esta contienda futbolística a lo largo de la historia? Además, ¿quieres saber cuáles han sido los récords más interesantes que han logrado tener futbolistas y clubes que han participado en este certamen? Todo eso te lo contaré aquí. Bienvenidos a RS Rompiendo el Sistema, y en el video de hoy hablaremos sobre los 20 datos que debes conocer sobre la UEFA Champions League. La Copa de Europa comenzó en el año de 1955 con la participación de 16 equipos y un formato de eliminación directa. Su campeón para esa temporada fue el Real Madrid. Con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en la actual Champions League, con la incorporación de la fase de grupos y la ampliación a 32 equipos en dicha fase. La copa, que es entregada al campeón, fue creada por el joyero suizo Georg Stadelmann en 1967. Este valioso y codicioso trofeo está hecho de plata y pesa un total de 4 kilos. Y en una altura de 74 centímetros y un valor cercano a los 9.300 euros. Y a los clubes que la ganan se les entrega una réplica del mismo tamaño desde el año 2009. Clarence Seedorf y Samuel Eto'o son los únicos jugadores a lo largo de la historia que han podido ganar la competencia con 3 equipos diferentes. Samuel Eto'o conquistó la orejona con el Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán. Y el neerlandés alzó la orejona militando en los equipos de Ajax, Real Madrid y AC Milán. El galés Ryan Giggs es el jugador que ha podido participar en más temporadas consecutivas de esta competencia, con 16 apariciones entre los años 1993 y 2014. No obstante, los jugadores con mayor número de partidos jugados en la Champions League son los siguientes. En primer lugar tenemos al portugués Cristiano Ronaldo con 183 partidos jugados. En segundo lugar tenemos al ex arquero español Iker Casillas con 177 partidos jugados. Y en tercer lugar encontramos a Lionel Messi con 163 partidos disputados. El equipo con más goles anotados en la fase de grupos en una misma temporada es nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain, con un total de 25 tantos en la versión realizada en 2017-2018 del certamen. Y justo hablando de goles, el jugador con mayor número de anotaciones en la fase de grupos es Lionel Messi, seguido de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. En el podio de los máximos goleadores en toda la competencia tenemos a los mismos protagonistas, pero en diferente orden. En primer lugar tenemos a Cristiano Ronaldo con 140 anotaciones. En segundo lugar se encuentra Lionel Messi con 129 dianas rotas. Y el tercer lugar le pertenece a Robert Lewandowski con 91 goles. El club con mayor número de trofeos ganados para esta competencia es el equipo español, el Real Madrid, con un total de 14. Siendo el único equipo hasta el momento en ganar 5 veces consecutivas. Si bien el país europeo con más Champions es España, con un total de 19, 14 campeonatos para el Real Madrid y 5 para el Fútbol Club Barcelona respectivamente. Sin embargo, el país con mayor número de ganadores distintos es Inglaterra, con un total de 14 títulos ganados por los clubes Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Chelsea, Aston Villa. Y aunque parezca increíble, los Citizens nunca han podido alzar una orejona. En el caso que ganaran el próximo 10 de junio ante el conjunto italiano, dejarían 15 títulos de Champions para su país y una muy bonita historia para el club. Celestin Baviaro, con 16 años y 87 días, jugó con el Anderlecht ante el Steaua Bucarest el 23 de noviembre de 1994, siendo el jugador más joven en jugar en esta competencia hasta este entonces. Como curiosidad adicional, el mismo jugador fue expulsado a los 37 minutos de partido. El himno de la Champions League se inspira en la música de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, específicamente en su famoso himno a la alegría. El compositor británico Tony Britten adaptó la melodía del himno de Beethoven para crear el himno distintivo de la Champions League. El himno actual de la Champions League se estrenó en 1992, cuando el torneo se renombró y adoptó su formato actual. Y aunque el himno es esencialmente un instrumental, cuenta con una sección vocal cantada en latín en las ceremonias de la competición. La victoria más amplia en la competencia fue realizada por el Liverpool en la temporada 2007-2008 con un marcador de 8-0 ante el Besiktas. No obstante, el partido con mayor número de goles dio lugar en el año 2016 en el encuentro Borussia Dortmund versus el Legia de Varsovia, dejando un marcador de 8-4. Este partido está catalogado como el encuentro con más goles en la historia de la Champions League, con un total de 12 goles entre ambos clubes. Existe una leyenda de mala suerte que acobija al equipo portugués, el Benfica Fútbol Club.
La historia comienza en la década de los 60. Las Águilas ganaron de forma consecutiva la Copa de Campeones de Europa en el año 61 y 62 respectivamente. Aquel equipo era entrenado por el técnico húngaro Béla Guttmann. Este prestigioso estratega pedía en su renovación de contrato una alta suma de dinero. Para entonces el equipo consideró tomar sus recursos para el refuerzo y buen trato de sus jugadores. En ello resaltaba la estrella portuguesa Eusebio. Por tal motivo dejaron ir a Guttmann. El húngaro, algo dolido, dijo la siguiente frase en su despido: sin mí, el Benfica no ganará una Copa Europea en 100 años. Actualmente van 61 años desde que ocurrió aquel acontecimiento y el Benfica aún no ha podido salir campeón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el Benfica ha tenido mala suerte desde entonces? Los estaremos leyendo. El entrenador con mayor número de Champions ganadas es el italiano Carlo Ancelotti. Ha ganado 2 con el AC Milan de Italia y 2 con el Real Madrid, teniendo 4 en su historial deportivo como DT. Otro equipo que ha tenido mala suerte específicamente en las finales de la competencia es el equipo italiano, la Juventus FC, con un total de 7 pérdidas. La lista es seguida por el Bayern Múnich de Alemania y el Benfica, curiosamente, con 5 derrotas en finales. A lo largo de la historia, solamente 3 killers han sido capaces de marcar repóker en Champions. El primero de ellos fue Lionel Messi en el año 2012, marcando en octavos de final ante el Bayer Leverkusen. En 2014, Luis Adriano igualó la marca anotando 5 tantos al Shakhtar Donetsk. Y el más reciente repóker en Champions fue marcado por el androide Erling Haaland ante el Leipzig el 14 de marzo del presente año. Déjanos un me gusta si te gustarían ver las curiosidades más interesantes de Erling Haaland. Sin duda alguna que las finales toman aún mucha más emoción cuando se definen desde el punto blanco del penal. A lo largo de la historia de esta competencia han sido 11 finales que se han decidido en penales. La primera de ellas fue en el año de 1983-1984, ganando el Liverpool en aquella tanda. La más reciente fue en la temporada 2015-2016, en donde el Real Madrid se impuso 5-3 ante su rival de patio, el Atlético. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la final del Manchester City contra el Inter de Milán se definirá en penales? Los estaremos leyendo. Alex Ferguson, el exentrenador del Manchester United, es el estratega con mayor número de partidos dirigidos en esta competencia. Con un total de 190 juegos, Ferguson consiguió los campeonatos de 1999 y 2008 en el banquillo al mando de los Reds. El país en donde se han jugado más finales de Champions es Italia, con un total de 9, estos realizados en distintos estadios. Sin embargo, el estadio que más ha dado lugar a finales es el Parque de los Príncipes en Francia, con 8 presentaciones. En el historial de finales, el Manchester City tan solo tiene una final jugada y perdida en la temporada 2020-2021. Por otro lado, tenemos al Inter, el cual ha jugado 6 finales en donde ha podido ganar 3. Este 10 de junio se verán las caras en una final crucial para la historia de ambos equipos. ¿Quién crees que será el próximo campeón? Si te ha gustado el video, danos un me gusta, comenta y comparte. Tampoco olvides suscribirte para ver muchas más curiosidades de RS rompiendo el sistema. ¡Saludos!